Mi alma no cesará de pelear la batalla, mi espíritu se llenará con la unción de tu fuego. Bueno, denle un aplauso a las muchachas que se esforzaron con ese tema. Ellas sacaron su rato y bueno, eso requiere tiempo, muchachos. Y ¿entendieron lo que les quisieron decir las muchachas? Sí, ¿entendieron? ¿O hay que mandarlo a arrepentir? ¿Sí entendieron? Bueno, Dios les bendiga, muchachos. Veo algunos rostros que no sé si son nuevos en la iglesia. Para mí sí, de pronto no conozco los nombres. Después me les acercaré para conocerles un poquito. ¿Quién de ustedes prestó servicio militar? Dana prestó servicio militar. En sus sueños. Bueno, entonces, a ver, por este lado, ¿quiénes prestaron servicio? Ninguno. Bueno, llamen el camión, por favor, para que acá hay uno, vea, con este grandote. Fabián prestó servicio. Pero no es servicio comunitario, siervo. Servicio militar. Dana, ¿puedes venir? Puedes venir, porfa. José, ¿puedes venir? Diego, ¿puedes venir? ¿Quién más? Pero a los tres que llamé se bañaron, ¿cierto? Se bañaron, ¿cierto? Ok. Oraron, chicos, oraron. Listo, párense acá, por favor. Mirando hacia allá, en filita. Bueno, Dana en el centro para que sea más bonito todo. Listo. Entonces, Dana prestó servicio militar. ¿Pasó la instrucción o no pasó la instrucción? En el sueño, sí. Compañía a discreción. A ver, Diego. Otra vez. Compañía a discreción. Listo, ya Diego está en posición. ¡Fer! Dana, cuando te enseñaron a hacer el firme estabas dormida, ¿cierto? De nuevo. Compañía a discreción. Sí, ya le creo que fue en los sueños. Te creo que fue en sueño. ¡Firme! Eso, muy bien. ¿Le creen a los muchachos que estuvieron? ¿Cierto? Otra vez. A ustedes le enseñaron en el sueño que cuando está firme no es relajo, debe estar, ¿cierto? A discreción. Eso, entonces ahí están en relajo, es una posición de relajo, ¿cierto? Compañía, firme. Eso. Más que Diego lo hizo según la intención de la voz. Listo. Dana, no sé si te has dado cuenta cuando ellos están firmes lo que pasa. Eso, se quedan quietecitos. A discreción. Firme. Listo. Bueno, resulta, muchachos, resulta que yo presté servicio a la edad de 17 años y cuando yo llegué a la formación, a la instrucción, a nosotros nos colocaron a formarnos 3 meses antes de salir a prestar el servicio comunitario. Servicio militar, Fabián, no comunitario. Entonces, durante esos 3 meses nos enseñaron muchas cosas. Había un cabo, que el cabo tenía una forma muy particular de enseñarnos. Obviamente yo no lo voy a hacer con Dana, pero sí con los muchachos. Y era que cuando nosotros estábamos firmes, él se nos acercaba, nos daba un golpe acá, controlado, pero se sentía la mano de ese cabo. O a veces si estaba por detrás de la formación y veía que alguno hacía así, o dañaba el caminado, viendo que estaba en orden de firme, entonces nos daba un golpe en la espalda, ¿cierto? Nos daba un golpe en la espalda. Los primeros días, las primeras 2 semanas, nosotros éramos rojos acá, los compañeros. Nos levantamos la camisa y algunos que eran más tercos, digamos, que eran más inquietos. Ustedes saben que yo tengo un tic, ¿cierto? El Grupo Alabanza sabe que yo...
y ellos me gozan por eso. Entonces, ese tic yo lo agarré fue después de haber pasado por el servicio militar, porque yo lo había dejado. En el servicio militar yo lo había dejado. Entonces, nosotros nos decían firmes, nosotros nos quedábamos firmes. ¿Sí o qué? Cuando ya pasó ese tiempo de 2, 3 semanas, eso nosotros no nos movíamos sino para respirar. Literalmente usted veía que su compañero del frente, que estaba en formación, yo soy relativamente pues de estatura normal, mediana, pero habían compañeros que eran más altos que yo, entonces esos muchachos eran firmes, así como están ellos tres ahorita y como van a estar durante toda la predicación. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Ellos permanecían firmes y esa era mi inspiración para yo estar firme, porque el hecho de yo saber que ellos estaban quietecitos era porque el cabo yo no lo estaba viendo porque mi mirada debía estar al frente, firme y yo mirando al frente. Significaba que el cabo en alguna parte podría estar en la formación. Y oiga, no nos movíamos. Pero resulta que después de esas 3 semanas, cuando el cabo logró lo que necesitaba, que no nos moviéramos en formación, el cabo pasaba por detrás y nos daba el golpe, como ustedes saben, no con tanto cariño y con tanto respeto, pero nos decía, por sospecha. O sea, este sinvergüenza nos pegaba sin justa razón y nos decía, por sospecha. Bueno, este mensaje se llama firmes, se llama firmes. Y quiero invitarlos para que abran allí la palabra del Señor en 2 de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Dana, esto no es un sueño. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 11. ¿Pedro está en la Biblia? Sí, claro que sí. Está ya en las partes finales del Nuevo Testamento. Lo tenemos, chicos. Vamos a leerlo todo junto a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. A nosotros nos preparaban porque necesitamos ir a hacer algo y esa disciplina era necesaria. ¿Cuántos creen que en la vida de los que queremos seguir a Jesús, buscar a Jesús, es necesaria la disciplina? ¿Y cuántos saben que esa disciplina se evidencia en la firmeza que usted exprese? ¿O no? Algunos le dicen el testimonio, ¿cierto? O dígale usted como quiera, pero yo sé que usted sabe a qué me refiero. Entonces, Pedro nos está haciendo este llamado en esta carta. Sin embargo, mi grueso del mensaje que hoy les quiero compartir está en Mateo. Mateo capítulo 1, versículo 9 al 11. Mateo capítulo 1, versículo 9 al 11. Capítulo 1, versículo 9 al 11. Mientras tanto, ustedes me van a contar cuáles fueron las tentaciones de Jesús. Vigilia. A ver, ¿qué hora es? 7:52 AM. No, salimos a las 8:30 de la noche, ¿cierto? Venga, esos son ¿cuántos minutos? A ver, 12 minutos. Listo. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice el tema? El tema nos va a mostrar cómo Jesús tuvo que ponerse firme. ¿A qué sabe la boca, José? Luego que se saborea y se saborea. Firmes, firmes. ¿Cuáles fueron las 3 tentaciones de Jesús? Hambre. ¿Esa tentación dónde fue? En el desierto. ¿Fue una dificultad o no? Entonces, hay necesidades materiales que necesitamos resolver o no. Pero esa condición se evidencia en el cuerpo, en lo que usted siente. El enemigo busca hacernos desconfiar de la provisión de Dios. Busca hacernos desconfiar de la protección de Dios. Y esa firmeza, es siervo firme, no se deje mover, siervo. ¿Cierto? Entonces a veces viene el hambre o vienen esas necesidades. Yo le ayudo y con esta lo sostengo. A ver, otra vez. José, listo. Esa prueba física los movió, pero perdieron su firmeza. Pero si yo hago esto,
Posiblemente si yo sigo, de pronto sí lo puedo tumbar. A veces hay pruebas más difíciles. Yo no sé ustedes qué dificultades económicas, qué dificultades materiales, dificultades de salud, todo lo que se sienta en esta carne usted pueda estar viviendo. Sin embargo, siempre el Señor va a hacer la respuesta. Y que tu firmeza en el Señor, en este primer punto, que tu firmeza en el Señor no se pierda, porque Dios tiene el control de ti. Y yo sé que muchas veces hay dificultades que incluso pueden hacer flaquear tu fe. Entendamos la firmeza, el estar firme, como el estar firmes en la fe. Y la palabra de Dios dice que el que crea que esté firme, mire, no caiga. Ellos están firmes y están en esa convicción y ellos deben permanecer. Pero hay veces que un movimiento muy fuerte puede llegar contra tu vida y puede moverte. ¿Usted se está dejando mover? Usted y yo no negociamos que se dejara mover, ¿cierto o no? Él se movió, ¿por qué? Porque estoy haciendo mayor dificultad. ¿A ustedes les ha pasado que hay algo que los llega a mover en esa condición, humanamente hablando, en algún momento? ¿O solamente me pasa a mí que en estos 41 años que tengo? ¿Ah? Ustedes ya entienden pues que era un golpe realmente. O sea, ya Dana saldría como yo en las primeras semanas, ya estaría roja atrás. Listo. Les voy a decir algo, chicos, con relación a su fe. Nunca renuncien a la firmeza en Cristo Jesús por cosas que no van a trascender a esta vida. Y es porque muchas veces ustedes, en el caso de Satanás, él tienta a Jesús. Jesús había acabado de salir, de ser bautizado, donde los que estaban alrededor, cuando Juan Bautista lo está sumergiendo en el agua, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. Las personas lo ven posiblemente, Juan el Bautista sí lo vieron, Jesús ve cómo desciende el Espíritu Santo de Dios y desde el cielo se escucha: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Wow, tremendo evento el que se está viendo cuando están bautizando a este hombre llamado Jesús. Sin embargo, inmediatamente en los evangelios que tocan el bautismo y que tocan la tentación que Satanás le hizo a Jesús, es inmediato ese cambio. Muchas veces pasamos de grandes victorias en nuestra vida espiritual a grandes pruebas de un momento a otro, y eso a veces puede movernos, porque si yo sé que yo voy a ir a moverlos allá, mire, respiraron y yo desde acá vi cómo se templaron, porque sabían que iba para allá, ¿cierto? Pero si yo de una vez les llego de sorpresa, como muchas veces nos llegan las pruebas a nosotros, cosas que no esperamos, posiblemente si estábamos en condición de discreción, de relajo, de descanso, nos lleguen a mover. Entonces, una frase: es preferible morir de hambre que vivir de pecado. Es preferible morir de hambre que vivir de pecado. ¿Qué quiero decir con esto? Todas tus aspiraciones, fíltralas a través de la voluntad de Dios para tu vida. No permitas que aquellas cosas que quizás anheles, pero que sabes que te van a alejar de Dios, realmente lleguen. No te comas ese pan. Recuerde que Satanás, que le dijo a Jesús en la primera tentación: convierte la piedra en pan. Jesús venía en victoria. Lo habían transmitido por televisión, como Dios daba testimonio del propio Jesús. Salió por YouTube, salió por Instagram, ahí Juan el Bautista bautizando a Jesús. Jesús se puso su mejor túnica ese día, que le iban a tomar fotos. Sin embargo, al momento siguiente vemos a Jesús por allá, pasando una prueba difícil, y la palabra de Dios, sin embargo, dice que Jesús tuvo hambre después de que pasaron los 40 días. Yo almorcé, hoy no comimos refrigerio en el grupo de alabanza y ya tengo hambre. Sin embargo, Jesús, la palabra de Dios, si usted lo lee con detenimiento, dice que después de los 40 días le llegó el hambre, no durante los 40 días. Entonces Jesús en Juan capítulo 4 versículo 34, usted puede ir siguiendo el texto de Mateo, nos vamos a quedar ahí.
Cuando Satanás le dice, si tú eres el Hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Jesús le dice que no solo de pan vivirá el hombre. Y más adelante en Juan capítulo 4, versículo 34, Jesús le dice a quienes lo estaban escuchando, ya había superado la prueba, ya estaba ejerciendo el ministerio: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Tú no estás acá, joven, para que te comas el pan pasajero, que de pronto puede suplir algo que quieres, pero que puede implicar renunciar a cosas o estorbar a cosas que Dios tiene para tu vida. No sé si me estoy haciendo entender. Es decir, hay proyecciones que nosotros... ¿Será que Jesús necesitaba el pan porque tenía hambre? ¿Qué dicen ustedes? ¿Usted con hambre le sirve un pan o no? En el desierto, eso sirve. Para algo sirve. Jesús, sí, de pronto nos llena, pero para algo sirve. Pues de no tener nada, pues un pan es bueno, ¿cierto? El pan es malo en sí, o es bueno. ¿Qué creen ustedes? ¿Un pan es malo o es bueno? En un momento de hambre eso es la cosa más sabrosa. Amén. Miren, a mí me encanta el pan. El pan es muy delicioso. Sin embargo, lo que sugería la situación por debajo era la situación compleja. Y era que Satanás le estaba diciendo a Jesús: tienes el poder de transformar ese pan, esa piedra, y convertirla en pan para que sacies una necesidad material, física, que en este momento tienes. Pero no era el propósito y no era la voluntad de Dios. Aquellas cosas que hoy crees que te hacen falta están dentro del propósito y dentro de la voluntad de Dios. Joven, jovencito, jovencita, aquello que usted cree que le hace falta hoy está dentro de esa voluntad de Dios. ¿Cuál es la comida que usted y yo como creyentes tenemos? Hacer la voluntad de Dios. Esa es la prioridad que nosotros debemos tener. El segundo punto. ¿Cuál fue la segunda tentación? ¿Ah? Fue la segunda tentación. Léalo ahí tienen el libro. ¿Ah? ¿Dónde se dio? Vamos a ubicarnos primero en el espacio. ¿En qué lugar se dio la segunda tentación? La primera fue en el desierto. La segunda fue a la cima mírenlo ahí en su Biblia. En el pináculo del templo. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice? No sé si de pronto allá Fabián nos puede ir acompañando, o lo está haciendo ya. Sí, él lo está haciendo. Fabián, en Mateo capítulo, el versículo que les di ahorita, ¿es Mateo qué? Capítulo 1. Capítulo 1, 4, creo que vamos en el versículo de la segunda tentación, cuando va al templo. Mateo. No, Juan capítulo 4 allí fue donde vimos que mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿Ah? ¿Cómo vamos, muchachos? Mire, me entretuve en el tema. Por sospecha. Eso hacía el cabo de nosotros. El sinvergüenza iba y se entretenía por allá en sus cosas y después venía y nos pegaba y nosotros ahí bien quietecitos. Muchachos, ¿están cansados? Seguimos con el ejercicio, ¿se quieren sentar? ¿Están escuchando el mensaje? Que les dé paz. ¿Ah? Ya les dio hambre y parados. Es Mateo capítulo 3, versículo del 13 al 17. Vemos el bautizo, ¿cierto? Luego en Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 11, es donde vemos la tentación de Jesús. Bueno, se los voy a leer. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, no durante. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió y le dijo: escrito está. ¿Con qué usted afirma su fe? ¿Con qué responde usted? Con la palabra. Con la palabra. ¿Usted está leyendo la palabra de Dios? Entonces, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás es sagaz. Satanás sabe que Jesús venía
con el poder del Espíritu Santo de Dios y estaba en el desierto, podía convertir esa piedra en pan. Y aprovechó eso que parecía una fortaleza en ese momento para decirle: Jesús, tú tienes el poder. Muchachos, hasta para hacer las cosas de Dios hay que ser sabios. Hasta para usar aquello que Dios te ha dado hay que ser prudentes. ¿Por dónde filtras las decisiones que vas a tomar? A través de la palabra. Lo que vas a hacer, ¿por dónde lo filtras? A través de la palabra. No solo con el escrito está, sino con el escrito está también. Porque a veces Satanás, como ya usted lo sabe y lo vamos a ver ahorita, descontextualiza la palabra de Dios para que usted y yo caigamos en sus engaños. Continúa diciendo el versículo 5, después de la primera tentación: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, lo más alto del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Estas últimas palabras se las inventó Satanás. No, ¿Dónde están? la Biblia. En la Biblia. En la palabra de Dios, muchachos, nosotros tenemos que ser profundos, pedir al Espíritu Santo de Dios que nos revele y también ir esa milla extra, buscar de la palabra de Dios, porque Satanás aún la palabra de Dios la usa para nuestra contra. Si trató de hacerlo con Jesús, que es el Verbo, en quien fue inspirada la palabra de Dios, ¿usted cree que a nosotros no lo va a intentar hacer? Él lo va a hacer. Entonces, esta situación, el lugar es el templo. Le dice: lánzase al vacío. Es una prueba. ¿Qué le está probando Satanás a Jesús? La confianza en Dios. Primero, con el pan, prueba la autosuficiencia de Jesús. No le dice: dile a tu Padre Celestial que te dé pan. Dice: convierte esto en pan. A veces cometemos errores por nuestra propia autosuficiencia. Queremos hacer las cosas según nos parece, según nos da la carne. Sin embargo, hay que ser prudentes para hacer aquello, muchachos. Y también hay que ser prudentes para saber cuándo un desafío, un objetivo, un proyecto, un propósito está alineado a la voluntad de Dios y cuándo es mis propias convicciones, mis propias emociones, o incluso cuando es Satanás tratando de distraer el objetivo o el propósito de Dios para tu vida. A veces tomamos decisiones que pensamos que son las correctas en medio de una prueba y hasta le metemos Biblia y lo respaldamos con la palabra de Dios, y el versículo nos lo da el diablo muchas veces. Entonces necesitamos que en medio de las pruebas, nosotros, en el caso de Jesús sabía que él podía contar con la protección del Padre Celestial porque el Padre le había asignado una labor y esa labor se iba a ejecutar. Sin embargo, Jesús sabía que él no debía lanzarse del pináculo del templo, él no debía hacerlo porque no era la forma de demostrar que confiaba en Dios. A veces hacemos locuras para demostrar o querer comprobar o probar que Dios sí está con nosotros y nos estrellamos y nos enojamos con Él. Yo no sé si le ha pasado, a mí me ha pasado. Entonces, Satanás pone en duda nuestras convicciones personales en las cuales usted y yo hemos decidido creer en el Señor. El ser humano tiene una necesidad natural de creer en algo o en alguien. Y aquí se presenta esa prueba. Primero una tentación de convertir el pan. Luego se presenta la situación de querer demostrar que realmente Dios te respalda en lo que tú haces, así sean tus locuras de tirarte del pináculo de un templo. Bajémonos de esa nube. Dios no respalda tus locuras si no están fundamentadas en su voluntad, si no están dentro de su voluntad. Porque el enemigo quiere hacernos dudar del poder de Dios obrando en nuestras vidas. Y usted solamente lo puede enfrentar, joven, de una forma firme. De una forma firme. Con evidencia intelectual, pero también con evidencia espiritual. Me explico.
Evidencia intelectual es ir a leer la palabra de Dios, estudiarla, entenderla, escudriñarla, pero también afirmada esa palabra de Dios que estoy aprendiendo, no solo desde lo intelectual, desde lo racional, desde lo que como conocimiento puedo hacer al tomar la palabra de Dios, sino también de forma espiritual, que es donde realmente esa palabra se hace evidente. Intelectuales hay muchos, pero que vivan la palabra de Dios hay pocos. Personas que saben mucha Biblia, pero que son ateas. Entonces, no conecta una cosa con la otra. Usted los conoce. A mí me ha tocado a veces sentarme a hablar con algunos. Saben mucha Biblia y yo a veces me da hasta pena. Porque yo soy muy malo para los números. Entonces yo no me sé los versículos. A mí no me pregunte versículos. Yo le digo el versículo rayadito, y está en tal libro, pero a mí no me pida la cita bíblica exacta, porque soy malísimo para eso. Y yo me los aprendo, pero dentro de 8 días ya se me olvidó. Entonces esa gente intelectualmente conocen la Biblia, la leen, la estudian, pero espiritualmente no hay un cambio en ellos, o al menos ellos lo estorban. La tercera tentación. ¿Cuál fue el escenario? ¿En qué lugar fue la tercera tentación? Un monte alto. ¿Cuál fue la situación? ¿Qué le ofreció? Poder y reconocimiento. Entonces, allá vemos esta tentación. ¿Cuál es la tentación? Recordemos, muchachos, que en medio de esta tentación, Satanás prueba una necesidad que nosotros tenemos, todos los seres humanos. Tenga plata, no tenga plata, se crea lindo, no se crea lindo, viva donde viva, sepa lo que sepa, haga lo que haga. Todos necesitamos ser aceptados. ¿O a quién no le gusta ser aceptado? ¿A quién le gusta que llegara a un lugar, a la iglesia, y que lo reciban a patadas? ¿Cierto? Nadie. O a una fiesta. Todos tenemos esa necesidad y no está mal. Está bien. La situación es cuando permitimos que esa búsqueda de aceptación se nos vuelva una tentación de poder y reconocimiento que nos lleve a tomar posiciones que no nos corresponde tomar. En este caso, Satanás le estaba ofreciendo a Jesús tomar una posición que en ese momento no le correspondía a Jesús. Y sabemos que, según el libro de los Salmos capítulo 2, dice la promesa, el Padre le dice al Hijo, Salmo capítulo 2 dice, pídeme y te daré por herencia y como posesión tuya las naciones. Ese Salmo capítulo 2 es un libro profético que habla de Jesús. Entonces, cuando Jesús está allí en el monte y ve todos los reinos, yo me imagino que no vio los reinos solamente de ese momento, sino que Satanás, con ese poder engañoso, le permitió visualizar todo lo que más majestuoso podría ser de un reino, de un gobierno humano, para realmente hacer esa tentación a Jesús. Pero, chicos, Dios le había prometido a Jesús el señorío sobre todo, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Había una promesa para Jesús o no? ¿De que esos reinos le iban a pertenecer a Jesús o no? ¿Qué dice la palabra de Dios? Muchos versículos hay acerca de la promesa que ha recibido el Hijo de Dios para recibir todo. Dice que toda rodilla se postrará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Esas lenguas y esas rodillas incluyen a los reinos o no? Sí, o sea, todo le pertenece. Otro versículo dice, todo es por Él, en Él y para Él. Sin embargo, sabemos que había que pasar algo, y Jesús no iba a recibir esos reinos allí en ese monte en alto, sino en la cruz del Calvario. Y a veces queremos recibir los beneficios que Dios nos ha prometido y que Satanás también te los puede entregar. Engañosamente, obvio, pero
la forma en la que Dios lo ha establecido, muchas veces no la queremos pagar. Jesús pudo haber dicho, ¿para qué voy a ir a recibir en la cruz del Calvario lo que ya este ser de luz, que seguramente Satanás no se le apareció con cachos y con cola? Lo que Satanás le está ofreciendo es lo que nos ofrece hoy en día a usted y a mí: poder, reconocimiento, suplir aquello material, ver el poder de Dios sosteniéndonos cuando nos lanzamos de un pináculo. Pero no es lo que sucede, sino la condición de tu corazón a lo que tú quieres condicionar a Dios muchas veces. Y ¿saben qué, muchachos? Yo sé que en la dificultad, cuando necesitamos pan, queremos flaquear. Ya Dana está cansada. Y yo la entiendo. Aunque yo sé que usted venía mentalizada a estar parada allá, ¿cierto? Pero allá podía estar a discreción. Firme. Sí. Yo sé, muchachos, que nosotros, Satanás a veces nos quiere llevar a esa condición de saber si realmente Dios está con nosotros o si Dios no está con nosotros, y metemos el pie para ver si Dios de verdad nos va a salvar o no nos va a salvar. ¿Usted le ha pasado que usted se siente que como que Dios no te está cuidando? Entonces usted va y mete la cabeza así en el metro para ver si Dios sí lo está cuidando. Hace cosas que no tiene que hacer. Y en la tercera condición, usted por poder y reconocimiento quiere ahorrarse el proceso de formación para su vida, quiere ahorrarse ese momento. ¿Sabes qué? Ser firme no es fácil, Dana, Diego, José, gracias por estar firme. José, ¿estás vivo? Sí. Eso es ser un militar que está firme. ¿Hay cristianos firmes acá hoy? La próxima les doy esta predicación, pero ustedes todos parados, firmes, ¿cierto? No es fácil estar firme, como es de cómodo estar sentado. Pero el reino de los cielos sufre violencia. ¿Quiénes la arrebatan? La arrebatan los violentos, los valientes. Y estar firme, muchachos, no es nada fácil. Dios permite las pruebas, digámoslo así, por sospecha. Porque ¿de qué forma usted es formado en medio de las pruebas? Recuerde cómo Satanás se le presenta a Job. Satanás, invito al ministerio de alabanza que nos montemos y ya vamos a terminar. Los chicos de la alabanza que se vayan organizando. Satanás, dice la palabra de Dios, que se le presenta al Padre y le dice: vengo de rondar la tierra. Y le dice: no he hallado a ninguno, le dice a Dios, no he hallado a ninguno que me haya probado la dificultad, me haya superado la prueba o que me haya superado la tentación. Entonces Dios le dice: ¿has considerado a mi siervo José? ¿Has considerado a mi sierva Dana? ¿Has considerado a mi siervo Diego? ¿A Stephanie? ¿La has considerado? Pregunta, chicos. Si Dios hace esa pregunta al enemigo, ¿el enemigo qué podría decir de nosotros? Que es el acusador. ¿Qué podría decir el enemigo? No es por obras para que nadie se gloríe. Gracias a Jesús. Porque Él ha superado la dificultad, Él ha superado la prueba y Él ha superado la tentación. Sin embargo, chicos, necesitamos acercarnos a Jesús. Necesitamos acercarnos a Jesús porque el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, al que esté a discreción. Este soldado tan rebelde. No, y a veces toca sacudirnos. Jesús soportó 2 veces y en la tercera se sacudió. ¿Qué dijo Jesús en la tercera? Vete de mí, Satanás. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Les dejo estos versículos.
¿Cómo hacemos que Satanás se vaya de nosotros? ¿Qué dice Santiago capítulo 4 versículo 7? Someteos pues a Dios y resistid al diablo. A ver, acá me gustó. A ver, Dana, ¿cómo fue? Eso. Sacúdase la mano de Satanás. No deje que se le pose. No deje. ¿Sabe? Muy bien. No deje. Yo quiero que usted se lleve un concepto y que usted, en la gracia de Cristo, usted diga: soy inamovible. Que esa palabra permanezca en su corazón, firme. Porque el estar firme implica que puedo llegar a flaquear, pero el estar inamovible significa que no me va a mover. ¿Me van a mover las dificultades? No me van a mover las dificultades. Las tentaciones, las pruebas, no me van a mover. Porque lo tengo acá, pero el Señor me trae un versículo en este momento. Me dice que nosotros no vamos a ser probados ni tentados más allá de lo que podemos resistir. También dice Efesios capítulo 6 versículo 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Compañía a discreción, para que adoren al Señor allí con libertad. Dice Apocalipsis 3:21: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces somos inamovibles y somos vencedores, somos firmes. También dice 2 Timoteo 4, 7, 8: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. ¿Cuántos quieren ser coronados? ¿Cuántos están batallando? Hay una canción que yo escribí en un momento de mucha dificultad que dice: mi alma no cesará. Mi alma no cesará de pelear la batalla. Mi espíritu se llenará con la unción de tu fuego. Mis labios anunciarán el poder de tu verdad, porque toda lengua confesará al Verbo hecho carne. Ponte de pie, preciosa iglesia, precioso joven allí que estás. Hay hermanos nuevos hoy acá, hay muchachos nuevos. Todos ya han venido alguna vez. La chica, ¿tu nombre es? Linet. Ya te habías presentado. Yo escuché Linet, pero no vi quién era Linet. ¿Alguien más? Listo. Linet, bienvenida. Dios te bendiga. Ahí está el pastor Diego, la pastora Nayibe y todo un grupo de personas que te da la bienvenida a este lugar. Pero en especial está el Espíritu Santo de Dios hablando hoy a tu vida y a la vida de todos los que estamos acá. Vamos a decirle al Señor que hoy nos abrimos a Él, que estamos dispuestos, que estamos prestos para que en sus manos le entreguemos todo y realmente podamos descansar en Él. Dile allí, dile: Dios, me abro a ti. Dios, me abro a ti. Ábrete a Él, díselo. Me entrego a ti, Jesús. Pueden adorar en libertad ya, chicos. Gracias. Estoy dispuesto. Lo rindo todo, Señor. Abre mis ojos, déjame verte. Quita las vendas que me han cegado. Abre mis ojos, yo quiero verte. Muestra tu gloria y tu gran bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos,
muestra tu gloria y tu bondad. Sabes, querido joven, querido amigo que estás en este lugar, no es malo que estés en dificultad si estás en el Señor. Confía en Él, cree, espera. No hagas cosas para acelerarle y ayudarle a Dios. No podemos ser más buenos que Dios. Deja que Dios haga la obra. En cuanto al segundo aspecto, no es malo que seas probado, que pases por momentos de prueba. No, muchas veces no es ni tu culpa. Sin embargo, sí es necesario que superes la prueba. Supera la prueba, supera la prueba. No te quedes, no te venzas en esa prueba. Aférrate a Dios, aférrate al poder del Espíritu Santo y supera la prueba. Y finalmente, joven, no es malo ser tentado. Incluso Jesús fue tentado. Sin embargo, debes pedirle a Dios que te ayude en la tentación. Debemos pedirle a Dios que nos ayude en la tentación para no caer, para no darle gusto a Satanás sobre nuestras vidas, para no darle autoridad al enemigo sobre nuestras vidas. Sé que es difícil porque yo lo he vivido muchas veces. Personas que admiro, que me formaron, que me instruyeron, los he visto caer en una dificultad, que los he visto caer en una prueba, los he visto caer en una tentación. Y muchas veces su fe ha flaqueado y Dios los ha restaurado. Pero muchos también han flaqueado y se han apartado del Señor. Que no sea este nuestro caso. Y hay algo que he aprendido en la vida cristiana, y es que entre menos yo tenga de mí, menos dificultades voy a tener, menos voy a darle fuerza a la prueba y menos voy a darle fuerza a la tentación. Entrégale todo al Señor, descansa en Él. No pelees en tus fuerzas, no pelees en tus propias convicciones ni raciocinios. Pelea en el poder del Espíritu Santo de Dios. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo lo haces? Acércate, búscale, lee su palabra, ora, sé sensible a su voz, busca la hermosura de su santidad, de sus palabras. Dile al Señor: quiero mirar tu hermosura. Dile: quiero mirar tu hermosura en comunión contigo, Señor, y contemplar tu majestad. No poner los ojos en las dificultades, pruebas, sino en ti. Abre mis ojos, Jesucristo. Muestra tu gloria y tu bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Pon los ojos en Jesús, joven, y será más fácil el camino. Abre mis ojos, Jesucristo. Muestra tu gloria y tu bondad. Muestra tu gloria y tu bondad. Muestra tu gloria y tu bondad. Dile: Señor, muestra tu gloria. Muestra tu gloria y tu bondad. Nos hemos reído al principio y nos vamos a reír un poquito al final. Una vez yo estaba cantando la canción esta. Yo estaba: abre mis ojos, Jesucristo. Y cuando me bajé, se me arrimó una viejita. Me dijo: si usted le está diciendo al Señor que abra sus ojos, ¿por qué canta con los ojos cerrados? Y bueno, tiene razón la señora, ¿cierto? Sin embargo, yo le dije, pues me senté con ella y hablé. Son los ojos espirituales, porque esta parte de la canción dice algo que habla Pablo. Pablo dice: alumbra nuestros ojos. Muchas veces usted tiene los ojos grandotes, como una hermana mía. Mi hermana mayor tiene Nayibe, yo creo que la conoce, Dora. Tiene unos ojos grandotes, grandotes. Pero el hecho de que usted tenga unos ojos tan grandes y así tan abiertos no quiere decir que esté viendo lo que debe ver. Entonces,
Hemos cantado al Señor que abra nuestros ojos, muchachos, que abra nuestros ojos. La tentación de Adán y Eva entró por los ojos. Satanás quiso meterle a Jesús la tentación por los ojos. Entonces, cuidemos nuestros ojos, cuidemos lo que vemos, cuidemos lo que escuchamos. Entonces, que Dios abra nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales. Que escuchemos, como decía un pastor de Venezuela, que escuchemos de Dios aquello hasta lo que no nos importa. Pero muchas veces prestamos oído a cosas que no debemos prestar atención, y Satanás es una de ellas. Hay un momento en donde usted a Satanás tiene que parársele firme y decirle: aléjate de mí, Satanás, huye. Dios les bendiga, muchachos. Le entrego a Sofi. Dios les guarde. Mi alma no cesará